para que, bueno, pues hasta que las autoridades competentes y tal tomen un poco pues las medidas que se están pidiendo, las personas que ya están saturadas puedan seguir sobreviviendo en este tipo de áreas. Estos son imágenes reales de la zona blanca de Francia. Vemos personas jóvenes viviendo literalmente dentro de las cuevas. O sea, es triste decirlo, pero en pleno siglo XXI encontramos a personas jóvenes que se tienen que ir a vivir a cuevas. Sabemos que cuando pasamos con el coche por un túnel y llevamos una emisora de radio, perdemos la señal de radio. Esto se debe a que, bueno, pues los diferentes estratos de la montaña refractan esa señal de radio, no llega al interior, ellos se sienten mejor ahí y, bueno, pues como digo, es bastante triste, pero es tan real como la vida misma. Hay personas que, bueno, que ya no toleran pues los campos electromagnéticos ni siquiera de baja frecuencia y viven pues literalmente con velas, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy agradecido pues a todo lo que he ido aprendiendo pues en la formación, en todo lo que me han aportado mis profesores, pero realmente lo que más me ha aportado en todo este trayecto pues es la experiencia de haber visitado muchos hogares y de haber visto dónde enferman las personas, a qué factores de riesgo han estado expuestos, durante cuánto tiempo, a qué densidades de potencia, pero sobre todo lo que más siempre me ha motivado es encontrar opciones para minimizar, para atenuar este tipo de sintomatologías o de enfermedades emergentes. Cambiamos un poco de tema, hablamos ahora de la electrostática, son campos eléctricos continuos, en el espectro electromagnético no tendrían frecuencia, hablamos de 0 hercios. Las principales fuentes pues son las prendas personales, por ejemplo confeccionadas con tejidos derivados de la petroquímica, tejidos sintéticos, las llevamos sobre nosotros y por tanto con la fricción pues bueno, nos podemos ir cargando de este tipo de campo, pero también hemos de tener en cuenta que tapizados, ropa de cama, cortinas, moquetas, alfombras o peluches, si no están confeccionados con algodón o tejidos naturales, también pueden estar ejerciendo este tipo de factor de riesgo. Luego, por ejemplo, el mobiliario con acabados en melamina, los papeles pintados, la pintura plástica, las tarimas sintéticas, muy importante. En los últimos años me estoy encontrando muchísimas personas pues que llaman porque se aquejan de estar todo el día irritados y cuando mides, friccionas un poco con el pie y mides el voltaje que se genera con esa fricción en la superficie de todo el piso generado por esa tarima flotante sintética, pues realmente a veces los voltajes son realmente elevados, ¿no? Entonces tendríamos un poco que optar siempre por los materiales lo más naturales posibles. La medición, por tanto, de la electrostática es muy importante. Los valores biológicos de referencia medidos en voltios pues nos dicen que lo ideal es que se descargase, que no tuviese un voltaje superior a 500 voltios y que, bueno, pues 2000 voltios ya sería un poco un valor extremo, ¿no? a nivel biológico. Un poco como curiosidad comentar que a partir de 2500, 3000 voltios se produce el fenómeno de la chispa, aquello que cuando vas a tocar un pomo o bajas del coche, por esa diferencia de potencial tú te descargas o absorbes una carga, ¿vale? Y se produce pues esa chispa. También se mide el tiempo de descarga en segundos. Hay materiales que los friccionas y al cabo de un minuto siguen teniendo carga electrostática y otros que se descargan muy rápidamente. La tensión electrostática de esta cama es generada por los tejidos sintéticos que la visten. El valor supera los 4000 voltios, más de 2 veces el valor extremo para zonas de descanso. Y al final aquí otra vez es muy económico hacer una buena elección, ¿no? De ropa de cama y de ropa personal. Y es un poco pues ir al algodón 100% o a otros tejidos naturales. Y a ser posible, pues bueno, si lleva la certificación ecológica, pues mucho mejor porque sabemos que en su tratamiento y demás no se le han añadido pues compuestos derivados de la petroquímica. Tras la sustitución de la ropa de cama sintética
por otra confeccionada con tejidos naturales, se ha conseguido reducir la tensión electrostática inicial de más de 4.000 voltios a menos de 5, considerándose un valor apto para zonas de descanso. Hemos dicho que estamos adaptados, ¿no?, a diferentes factores electromagnéticos naturales, como por ejemplo el campo electroatmosférico, pero claro, si estamos descalzos, si andamos con suelas de goma, también nos puede afectar porque, bueno, pues una persona, por ejemplo, de 1,75 de altura puede estar soportando a nivel de su cabeza una diferencia de potencial de unos 350 voltios en un día calmado, en una pretormenta muchísimo más. Cosa que puede bajar a 0 voltios cuando te descalzas, porque te unes al campo, al voltaje de la Tierra, ¿vale? A esos 0 voltios. Y además se crea ese efecto paraguas, ¿no? Pasamos a la magnetostática, serían campos magnéticos continuos en el espectro electromagnético, tampoco tendrían frecuencia, 0 hercios. En la construcción, el mayor problema que estamos observando en las últimas décadas pues es el uso y abuso de materiales ferromagnéticos, por ejemplo mallazos, vigas o varillas de corrugado, ¿no?, para confeccionar pues la estructura. Pero muchas veces somos nosotros los que metemos a casa pues materiales ferromagnéticos, ¿no?, magnetizados, por ejemplo pues cabezales de forjas, sonieres metálicos, colchones de muelles. Claro, dormiríamos aquí encima y si eso está magnetizado, pues bueno, puede alterarnos, ¿no? Las instalaciones fotovoltaicas, los inversores, las catenarias también son puntos a estudiar porque funcionan con corriente continua. La medición de magnetostática pues la realizamos con diferentes magnetómetros y brújulas especiales. En los valores biológicos de referencia, por ejemplo, para medir la desviación de la brújula en grados, pues bueno, se aconseja que no haya una perturbación superior de un punto a otro de la cama de más de 10 grados. A partir de 100 grados ya sería una perturbación extremadamente significativa. La desviación de la brújula en esta cama es generada por el colchón de muelles y la estructura metálica de la cama. El valor supera los 170 grados, considerándose un valor extremadamente significativo para zonas de descanso. Claro, hay que entender que el ser humano está compuesto de varias decenas de billones de células, las cuales en la naturaleza todas están polarizadas en la misma dirección, en la que marca el norte geomagnético. El problema es que cuando tú estás durmiendo ahí, pues bueno, puedes tener la cabeza orientada al norte y el cuerpo al sur y los pies otra vez al norte, o sea. Y bueno, esto otra vez un poco lo mismo de antes. Si te vas de hotel y pasas 2 noches así, no pasa nada, el problema es la constancia. El problema son los meses, los años durmiendo en este tipo de circunstancias, porque al final se puede producir una despolarización celular. La alternativa otra vez es económica y realmente cuando se sabe es muy fácil de obtener, es un poco mobiliario, sobre todo en los dormitorios, mobiliario de madera natural, y bueno, pues que el colchón no tenga ningún tipo de muelles ni de metales. Tras la sustitución del colchón de muelles, así como de la cama metálica, se ha conseguido reducir la desviación inicial de la brújula de más de 170 grados a menos de 5, considerándose un valor apto para zonas de descanso. Bien, y ahora que ya sabemos todo esto, es el momento de desvelar cuál sería la mejor orientación de nuestro cabezal en la cama, ¿no? Bueno, yo creo que muchos habréis oído que la mejor pues es la orientación norte, ¿no? Es verdad, porque la orientación norte es sedante y relajante. La este también va muy bien, porque es revitalizante, va bien para cargar pilas. En cambio, la sur es desvitalizante y la oeste puede llegar a ser depresiva, ¿vale? ¿Y todo esto por qué? Pues porque el toroide geomagnético que produce la Tierra es similar al toroide bioelectromagnético que produce el ser humano. Si los flujos de campo magnético van en consonancia con los del geomagnético, pues todo irá bien. El problema es cuando inviertes ese tipo de fuerzas, de energías, ¿vale?
Radiactividad, bueno, este es otro campo bastante diferente, aunque dentro del espectro electromagnético. Está compuesta por partículas alfa, partículas beta y radiación gamma. En el espectro electromagnético ya hablamos de radiación ionizante. En la construcción, aunque parezca mentira, pues bueno, muchos cementos y hormigones pueden llevar en su composición cenizas volátiles y escorias de la industria metalúrgica. Con el yeso sintético pasa un poco más de lo mismo. El yeso sintético proviene de los fosfoyesos, que se sabe que tienen un índice de radiactividad, pues evidentemente muy superior al del yeso natural. Pero muchas veces nosotros elegimos materiales de acabado para dentro de casa que también pueden sobrepasar en mucho la densidad de este tipo de energía que encontramos en la naturaleza, donde nosotros pues siempre hemos vivido en nuestra localidad. Por ejemplo, pues materiales creados con granito, suelos de grés, vitrificados y demás. La medición, por tanto, de la radiactividad pues es también muy importante, siempre se realiza. Aquí vemos un poco que no es lo mismo medir un material pétreo como por ejemplo calizo, como por ejemplo el mármol, un material pues bastante significativo de esta zona, bastante común. Luego pues mediríamos valores que se duplican, incluso se triplican a ese valor natural de esta zona, pues cuando medimos, por ejemplo, diferentes tipos de grés, pero se llegan a cuatriplicar cuando medimos granito. Cuando vamos a hacer medición de materiales de construcción, lo primero es tener una referencia. Y la referencia, como siempre hemos ido viendo en esta norma, es la naturaleza. Por tanto, yo cuando voy a un sitio nuevo, en esta zona ya he venido muchas veces y ya sé el umbral que hay, el fondo que hay, pero cuando voy a un lugar, a un área nueva, lo primero que me voy es a la naturaleza, hago varias mediciones en el monte, sacas la media y esos valores obtenidos los comparas con los que luego te den los materiales de construcción, ¿vale? Y bueno, pues un poco lo que nos dice la norma es que el aumento en tanto por ciento no debería de exceder el 70%, ¿vale? En un área de descanso. El gas radón es un subproducto de la desintegración radiactiva. Pesa 7,5 veces más que el aire, por tanto se estanca en sótanos y en plantas bajas. Es un gas que, bueno, la principal causa es geológica, ¿no? Un poco vemos que el mapa anterior y este son muy parecidos porque, bueno, pues va muy en relación, como digo, con la geología local. Vemos que, por ejemplo, pues en toda la zona de Levante, como es caliza, hay muy poco índice de gas radón. En cambio, el centro peninsular, pues al ser granítico, pues sufre mucho más este tipo de factor de riesgo, ¿no? El problema es que, claro, cuando tú llevas a tu casa materiales de esta zona y tú biológicamente estás adaptada a los materiales de esta, pues bueno, puede haber ahí una sobresaturación a medio y largo plazo. Realmente esto también es muy interesante porque el gas radón es la segunda causa de cáncer de pulmón y hay muchas personas que no lo saben. Yo he hablado con mucha gente que, bueno, pues hace poco hablaba con una chica, mira, mi padre murió de cáncer de pulmón y nunca fumó. O sea, y quiero decir que este tipo de factores se tendrían que tener mucho más en cuenta teniendo este dato, ¿no? La medición de gas radón puede ser interesante en zonas o en lugares donde se crea que puede estar este contaminante en elevadas dosis. Se lleva a cabo con dosímetros y los valores se miden en becquerelios por metro cúbico. La norma nos dice que no se sobrepasen los 60 becquerelios metro cúbico. Esto es muy sencillo de evitar y además en estas zonas que no hay mucho, todavía más, porque simplemente con la ventilación estás invitando al gas radón a que salga de casa y además estás metiendo pues aire y oxígeno nuevo, ¿no? Entonces simplemente pues la ventilación diaria 20-30 minutos en una zona calcárea pues es suficiente. Hay zonas graníticas de España pues que bueno, también se tiene que optar por otros sistemas de tráfico del aire pues a través de sistemas mecánicos y así. Perturbaciones geológicas. Bueno, estas están estudiadas desde antaño, como ya hemos comentado, por la geobiología.
Bueno, pues tendríamos diferentes tipos de factores. Vamos a enumerar un poco los más nocivos. Quizás sean pues las corrientes de agua subterránea y las fracturas geológicas. Las corrientes de aguas subterráneas lo que crean es pues una diferencia de potencial eléctrico, no en toda su vertical, también una fluctuación en el campo geomagnético, además de también variar pues, el componente de radiactividad en esa vertical y demás. Muchas veces cuando encontramos en una casa pues una pared con mucha humedad, hombre, si en el otro lado hay una ducha o una bañera, siempre un poco vas a mirar a ver si hay alguna filtración. Pero a veces no hay nada, no hay tuberías ni nada, no hay fugas. Lo que ocurre es que esa humedad, a través de los materiales de construcción, asciende por capilaridad. Entonces puede ser, a veces es un chivato, ¿no?, para, tener sospechas. Luego estarían también pues, las fracturas geológicas. Es la ruptura de los diferentes estratos que componen la corteza terrestre. Esto es una medición del nivel de fondo de radiactividad y vemos como cuando llegamos a este tipo de ruptura, a este tipo de falla geológica, el nivel se dispara significativamente. Por tanto, no es un buen lugar para poner pues, una cama o un lugar de larga permanencia. Las grietas en casa, algunas veces, no siempre evidentemente, pueden también tener relación a que ese edificio esté asentado sobre este tipo de materiales pues, diaclasados o fisurados. También me gustaría mencionar a la Asociación de Estudios Geobiológicos GEA. Es una asociación pues, que lleva ya más de 26 años pues, un poco informando de todo este tipo de factores. Y la verdad es que la gran labor social que ha hecho, pues la verdad es que es muy, muy significativa. En campos electromagnéticos fueron pioneros, ¿no?, en aquella época en advertir, ¿no?, a la sociedad española pues, de las posibles consecuencias de todo lo que hoy los estudios científicos están dando la razón. Despertarte entre las 2 y las 4 de la mañana puede ser una causa de estar durmiendo en lo que en geobiología llamaríamos un mal lugar. Lo ideal sería encontrar el buen sitio, ¿no? Un lugar pues libre, ¿no?, de este tipo de contaminación terrestre. La geobiología actual, la geobiología moderna, hace uso de diferentes técnicas tradicionales, pero también las compagina con mediciones, con aparatos eléctricos, electromagnéticos, para medir esas fluctuaciones, pues tanto de radiactividad como de campo geomagnético. Incluso también se puede medir las diferencias de ionización, ¿no? Bueno, también la norma nos da una serie de valores biológicos de referencia para este aspecto. La contaminación acústica también es otro factor que nos puede afectar mucho. En un dormitorio lo ideal sería no superar los 30 decibelios, ¿vale?, por la noche. Es otro punto también que se suele medir, que es importante. La luminotecnia es un campo realmente apasionante. No nos podemos imaginar la gran relación que tiene con nuestra salud. A mí es un campo que cada vez me apasiona más y bueno, pues os voy a explicar un poco las pautas que tendría que tener algo tan sencillo como adquirir una bombilla, ¿no? ¿Qué características tendría que tener esa bombilla? Realmente la base de una vivienda debería de ser la bioclimática, ¿vale? Unos criterios de bioclimática con grandes aperturas acristaladas hacia el sur. Por tanto, nos iluminamos gratuitamente con el Astro Rey, que nos va a aportar la mejor iluminación, la más natural, pero además pues, bueno, también vamos a poder aclimatar nuestro hogar con esa energía tan limpia. Pero claro, en los momentos nocturnos, ¿qué podemos hacer? Porque el problema es que el ser humano de hoy pues, bueno, ha querido convertir parte de la noche en día, y eso se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. El tema es que, bueno, pues nuestros abuelos lo que hacían es utilizar el fuego, ¿no? Un candil, una vela, pasamos del candil a la tecnología LED que estamos utilizando nosotros. Entonces vamos a ver qué problemática puede tener dar ese salto, ¿no?, en tan poco tiempo. Bien, en el espectro electromagnético sabemos que, bueno, estamos aquí en esta fina franja llamada luz visible, ¿no? Y aquí voy a dar 3 pautas muy importantes para
tener en cuenta cuando vamos a comprar pues una lámpara, una bombilla. El primero nos va a sonar mucho y los otros dos pues puede que no tanto. El primero sería elegir una buena temperatura de color. Esto se mide en grados Kelvin. Nos vamos otra vez a la naturaleza, que es un poco de lo que nos tenemos que fijar, y nos encontramos que cuando amanece por el este, el Sol está emitiendo en el espectro cromático muchas bandas de frecuencias azuladas, ¿vale? Al mediodía esas frecuencias dominantes son verdosas, por eso las plantas son verdes, como absorben energía, pero podrían absorber mucha y quemarse en los momentos del mediodía, pues dicen, me pinto de verde, reflejo parte de la radiación y problema solucionado. La naturaleza, pues bueno, es muy sabia, como vemos. Pero, ¿qué pasa aquí? En los momentos de tarde y en el ocaso, esas frecuencias, esas tonalidades se invierten totalmente a los de la mañana. Esas tonalidades predominantes ahora son amarillo-anaranjadas, incluso naranjo-rojizas. Un poco con esto que quiero decir, que si la iluminación la vamos a utilizar en los momentos que empieza a faltar el sol y durante la noche, tendríamos que elegir una temperatura de color lo más cálida posible, es decir, en torno a 2700 grados Kelvin o así, y evitar pues una temperatura de color de 5500 o 6000 grados Kelvin que corresponderían a esta fase del día, ¿no? Si no hacemos esto, lo que puede ocurrir es que puede haber una cronodisrupción en nuestro organismo, es decir, una alteración en nuestro reloj biológico, porque nuestro cerebro va a interpretar que a las 10 de la noche, cuando encendemos nuestra iluminación LED del dormitorio, que es de 6000 grados Kelvin, por ejemplo, muy azulada, nuestro cerebro va a decir, caramba, son las 10 de la mañana, en realidad son las 10 de la noche. Entonces, claro, ahí se va a producir ese desfase horario, ¿no? Luego estaría el índice, como segundo punto, el índice de reproducción cromática o el IRC. Estos dos primeros aspectos son muy fáciles de conseguir en la ficha técnica de la bombilla, si no lo preguntamos en la tienda y no hay ningún problema. El IRC se refiere a cómo de bien reproduce los 7 colores del arco iris desde todas las frecuencias que ofrece el Sol. La referencia otra vez es el Sol, nos vamos al Sol, el Sol tendría un IRC del 100% y el objetivo sería replicar ese 100% o lo más cercano posible a ese 100%, a ser posible superior al 90%, ¿vale? Que no le falten frecuencias, porque vemos que este espectro cromático correspondería al Sol, el de atrás, pero por ejemplo esta luminaria de aquí, la primera, pues tendría 3 picos de intensidades, una de azul, una de verde y otra de rojo, pero faltarían frecuencias, habría muchos valles, ¿vale? Esto sería lo que un poco deberíamos de evitar. El tercer punto os va a sonar quizá mucho menos, y de hecho muy pocas fichas técnicas de muy pocos fabricantes determinan cuánto parpadeo puede estar generando una lámpara. Eso se llama flicker, y bueno, pues aquí vemos diferentes gráficas con diferentes grados de parpadeo. El parpadeo es muy interesante de tenerlo en cuenta porque, claro, nos vamos otra vez al Sol y el Sol, pues bueno, no parpadea, es una luz lineal sin parpadeo, pero cuando nosotros estamos sometidos a un parpadeo constante, el problema es que nuestro nervio óptico se va a fatigar mucho porque va a querer ajustar constantemente nuestra pupila tantos hercios como parpadee esa luminaria en un segundo. Por ejemplo, una bombilla de bajo consumo, si parpadea 120 veces en un segundo, pues nuestro cerebro va a estar continuamente adaptando a nuestra pupila 120 veces cada segundo a ese tipo de fuente. A partir de 30 hercios, nosotros no somos conscientes de que eso parpadea, de que eso es una luz de discoteca, pero como digo, puede parpadear muy por encima. Dentro de las 4 lámparas más comunes en el mercado, pues encontraríamos, todavía es posible conseguirla, la lámpara incandescente es la bombilla de Thomas Edison, la lámpara de filamento de tungsteno. Esta bombilla tiene mucho potencial a nivel biocompatible por esto, porque fijaos qué gráfica más conseguida que reproduce, y que si esta gráfica la comparamos con este momento del día vemos que hay bastante similitud. Es decir, sería la bombilla quizá ideal
para tener en los momentos previos al descanso nocturno. Yo la recomiendo en los dormitorios. Aquello de cuando te vas a leer unas páginas de tu libro preferido o los últimos momentos del dormitorio, para aclimatar a tu cerebro a que, aunque sean las 12 de la noche y se haya hecho de noche a las 8, tú por lo menos le dices al cerebro son las 8 de la noche, no le dices son las 10 de la mañana si esa curva estuviese invertida y tuviese mucho pico de azul, ¿vale? Pero es que además el parpadeo está bastante reducido, ¿vale? No suele superar el 10%, que sería un poco el valor como máximo para evitar, ¿no? Lámpara incandescente con un 6% de flicker. Como veis, el flicker, el parpadeo es muy bajito, y además el IRC, el índice de reproducción cromática, se acerca al 100%. O sea, es prácticamente un filamento que se llega a la incandescencia. Las lámparas halógenas son la evolución de la bombilla incandescente que acabamos de ver. Esta lámpara también es muy interesante, o en los últimos años ha sido muy interesante, porque realmente ha sido la lámpara ideal para el resto de la casa, excepto los dormitorios, que yo personalmente me quedaría con la incandescencia. ¿Y por qué para el resto de la casa? Porque vemos que reproduce bastante bien las tonalidades del atardecer, entre el mediodía y el atardecer. Es decir, es la lámpara ideal para los momentos en cuanto te está ya faltando luz solar, ¿no? El parpadeo no suele ser significativo. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que lo ideal sería que se alimentasen directas a la red, que no llevasen transformador, ¿vale? Porque los transformadores pues generan campo magnético. El IRC también es muy bueno, ¿vale? Normalmente superior al 95%. Lámpara halógena con un 8% de flicker. Luego tendríamos las lámparas de bajo consumo. Cuando hago el estudio de toda la luminotecnia de la casa, realmente cuando veo que hay una bombilla de bajo consumo, pues no le hago pasar a la bombilla todo el examen que os estoy contando hoy aquí. Simplemente cuando la veo ya la desecho. Por muchas razones, no vale la pena tenerlas, principalmente porque hemos de saber de que en su interior pues contienen mercurio en estado gaseoso, ¿vale? Es un neurotóxico a bajas dosis muy potente. Simplemente por esto pues ya son a evitar. Pero es que además generan campos electromagnéticos, ensucian la red eléctrica con armónicos de red, y fijaos qué espectro cromático más caótico. Realmente esto es algo que no vamos a encontrar en ningún momento del día, ¿no? Es un pico de rojo, un pico de verde y un pico de azul, pero faltan frecuencias. Esos tres picos componen el RGB, igual a luz blanca. Es decir, te proporcionan luz blanca, pero faltan muchas frecuencias. Pero es que, para complicarlo un poco más, el flicker, el parpadeo, suele ser bastante significativo, superando el 10% como norma habitual. Lámpara fluorescente compacta con un 20% de flicker. Bueno, aquí en la grabación ya tuve que hablar un poco más alto para que se me oyese. Elegí una bombilla que parpadea, entre comillas, poco, porque lo normal es un 50% de flicker. A partir del 50 ya se considera un nivel crítico. Esta parpadea un 20, pero el equipo lleva altavoz y podemos ver realmente lo contundente que es. Y luego ya pasamos a la tecnología LED, aquella que está inundando pues los hogares actuales, ¿no? Yo cuando voy a muchas casas y me dicen, pues hemos cambiado ya toda la iluminación por LED. Yo no es que me eche las manos a la cabeza, pero muchas veces digo, bueno, pues vamos a ver si hay suerte, ¿no? Porque el problema es que más del 90% de la tecnología LED convencional pues no da la talla a nivel biocompatible. Y no da la talla por lo siguiente. El primer problema es que la tecnología LED por defecto genera un pico de azules muy contundente. Hemos dicho que esto sería algo a evitar en una zona pues, de tarde o nocturna, porque se parece bastante a esto, ¿no? El IRC depende, hay algunas tecnologías LED que reproducen bastante bien el espectro cromático,
otras que no, pero luego el principal también problema es el flicker. Hay algunas que llegan incluso a parpadear hasta el 100%. Cuando llegamos al 100% quiere decir que en el periodo de un segundo hay momentos, hay valles en los que esa lámpara está totalmente apagada, en muchos ciclos, no lo notas. Entonces, claro, a nivel nervio óptico, pues machacas mucho, ¿no? Lámpara LED con un 70% de flicker. Esto es un LED convencional, como el que la gran mayoría de la población pues está comprando. Es algo que se aleja bastante de lo que planteamos, ¿no? De esos criterios de biohabitabilidad. La verdad es que yo siempre he estado bastante en contra de la tecnología LED, pero soy una persona que también pues intento estar al loro de todo lo nuevo que va llegando, y si hay algo realmente positivo a nivel biocompatible, pues también me gusta ojearlo y contrastarlo. Y tengo que deciros que pues desde un tiempo a esta parte he estado estudiando varios tipos de lámparas denominadas BioLED que la verdad es que superan bastante bien pues todo este examen que os estoy contando hoy. ¿Por qué? Pues porque suelen reproducir en más de un 90% ese IRC, conseguimos ese perseguido ahorro energético, pero además, y es lo más importante, el pico de azules que por defecto lleva la tecnología LED lo han reducido mucho en la tecnología BioLED, y por si fuera poco, son lámparas free flicker, no parpadean, luz lineal. Lámpara BioLED libre de flicker. Por tanto, son hoy en día la alternativa. Yo ya tengo casi toda la casa con BioLED, excepto, como he dicho, los dormitorios, que mantengo las antiguas incandescentes, pero son la alternativa para el resto de la casa. Si tenemos iluminación halógena, la podemos mantener. Soy una persona que considero que quitar una cosa que todavía está funcionando pues tampoco es muy ético, pero llevar al fin de la vida útil esa halógena y luego sustituirla por una lámpara BioLED, pues quizás sea la mejor opción. Al igual que elegir una buena lámpara, pues también hay que saber cuánto tipo de iluminancia debe de haber en un espacio u otro. No es lo mismo un pasillo que la zona de corte o de trabajo de la bancada de la cocina, ¿vale? Que necesitamos más luz. Por ejemplo, por tanto, esto también se suele estudiar. Y además, también es muy importante que en nuestros dormitorios no exista contaminación lumínica, ¿vale? El dejar, que te entre mucha luz por la persiana, por ejemplo, puede llevar al problema de que tu cerebro interprete que todavía no es 100% de noche y pues no genere al 100% melatonina, lo que toca, ¿no? Sobre todo si te ha tocado pues una farola, ¿no?, de la calle y te está entrando pues mucha luz azulada. Porque ahí afuera, pues ya sabéis lo que hay mucha contaminación lumínica, ¿no? Claro, cuando empezó a llegar todo el tema de la tecnología LED, yo empecé a ver en las cajas de los fabricantes pues que nos aconsejan que no miremos una bombilla LED directamente con los ojos. Esto se debe precisamente a que ese pico de frecuencias entre 320 y 450 nanómetros de longitud de onda permeabiliza el ojo hasta llegar a la mácula. Y pues hay estudios que dicen que se puede incrementar en bastante porcentaje la degeneración macular cuando pues estás utilizando este tipo de iluminación, pero especialmente cuando la utilizas en monitores, en tablets, en smartphones. El tema es, hoy en día todo es LED. Claro, yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que un fabricante de una bombilla me diga que no la mire y luego me vendan un portátil así, tal cual, y lo tenga que mirar? Y claro, no iba muy desencaminado precisamente por eso, porque realmente ya se ha constatado bastante ese problema de las pantallas LED actuales. Como siempre, voy a dar alternativas, ¿no?, a este posible problema. La primera realmente es gratuita,
y además no la podemos instalar en nuestros dispositivos en cuestión de un minuto. Es simplemente bajarnos una aplicación como esta, no es por hacer publicidad, pero esta por ejemplo se llama f.lux, y bueno, lo que hace nuestro dispositivo, tablet, smartphone, es reducir ese pico de azules bajo mínimos y ampliar el resto de espectro cromático. Un poco sería pasar de este azul a un tono más anaranjado, lo puedes regular tú. Segunda opción sería poner un film adhesivo a nuestros dispositivos para también filtrar ese exceso de azules. Y el tercero, pues bueno, sería también hay gafas con filtros de azules que van muy bien. Las pantallas igualmente deberían ser free flicker, que no parpadeen, porque volvemos a lo mismo, tenemos pantallas LED, el LED sabemos que parpadea mucho y lo estamos mirando directamente, con lo cual lo interesante es medir y hacer una buena elección, sobre todo de dispositivos como el ordenador, que lo podemos utilizar durante horas al cabo del día. Pantalla con un 100% de flicker. A mí me ha ocurrido, muchas personas, bueno, trabajan con el ordenador muchas horas al día, como hemos dicho, me dicen, es que acabo con la cabeza, con los ojos súper... Y cuando mides, realmente pues este portátil, por ejemplo, estaba parpadeando a un 100% de flicker, es decir, hay momentos en que la pantalla está completamente apagada. Esto se hace sobre todo también cuando reduces la iluminación de la pantalla. Realmente no estás reduciendo la iluminación, sino que le estás metiendo periodos de oscuridad y te interpretas que hay menos luz, pero el pico es el mismo. Pantalla libre de flicker. Y aquí lo interesante y lo bueno de que cada vez más personas sean conscientes de todo esto es que empieza a haber una demanda, y como hay una demanda, los fabricantes empiezan a ofrecer monitores free flicker. Bueno, la calidad del aire interior es también muy importante. Por nuestros pulmones pasan cada día pues como mínimo pues 10.000 litros de aire. Eso se puede triplicar cuando hacemos deporte. Por tanto, es muy interesante pues saber pues qué materiales de construcción empleamos cuando nos construimos una casa. Por ejemplo, pues conocemos que bueno, hasta el año 2002 el amianto pues nos decían que no pasa nada, ¿no? Y a partir del 2002 pues bueno, ya hay que quitarlo, hay que con un protocolo muy estricto, o sea, ¿en qué quedamos? ¿Vale? ¿No vale? Con lo cual pues bueno, hay otros materiales también sospechosos, ¿no? Que bueno, pues serían a evitar. Pero muchas veces otra vez dentro de casa, acabados, por ejemplo, como superficies de melamina, maderas aglomeradas que evaporan formaldehído, un conocido cancerígeno, pinturas plásticas, pegamentos, pues puedes estar ensuciando, ¿no?, a través de esos compuestos orgánicos volátiles la calidad del aire interior de nuestro hogar. Por supuesto, pues el tabaco, muy especialmente tener en cuenta los ambientadores, sobre todo los de enchufe, estos contaminan bastante el aire. Pues un incienso de dudosa procedencia o quemar, tener velas en casa y quemar cera, pero el problema de las velas de hoy es que ya no son las velas de nuestras abuelas. La cera de las velas de nuestras abuelas era de cera de abeja. El problema de las velas actuales, de las convencionales, es que proviene de la petroquímica, es pura parafina. Entonces estás quemando petróleo dentro de casa. Es un poco saber otra vez dónde comprar. Y por supuesto los tejidos. Los tejidos pueden llevar materiales pues, compuestos derivados de la petroquímica, como el formaldehído. Los colchones igualmente deberíamos también de saber su procedencia, porque ahí, como ya hemos dicho, pasamos 8 horas cada noche, ¿no? La cama, por tanto, ya lo hemos dicho, es el mueble más importante de nuestra vivienda. Debería de ser de madera, pero además que no llevase lacados sintéticos, como por ejemplo pues, diversos tratamientos. Los tejidos más de lo mismo, lo más naturales posibles, y el colchón pues también lo hemos comentado, libre de metales y con materiales naturales.
En los productos de limpieza, pues los convencionales no me voy a extender mucho. Yo creo que casi todos sabéis que, bueno, no es lo mismo ir al súper de la esquina a comprar productos de limpieza que, bueno, pues fabricárnoslo nosotros o ir a la tienda de productos ecológicos, que por suerte hoy cada vez hay más. Estos están, pues bueno, generalmente la base es toda derivada de la petroquímica y muchas veces la opción la tenemos en la despensa. Muchas veces tenemos muchos productos en la despensa que cumplen muy bien las funciones de desinfección. Y recordar que limpiar, o sea, cuando un producto, una superficie está limpia, no tiene que oler a nada, o sea, la limpieza no huele a nada. Si no tenemos tiempo, evidentemente, para poder generar o preparar nuestros productos de limpieza, pues bueno, podemos ir simplemente a esa certificación bio, ¿no? Y listo. Con la higiene personal y la cosmética, pues más de lo mismo. La persona que se pone una crema sobre su piel y es convencional, pues probablemente lleve pues, muchos compuestos derivados de la petroquímica que en cuestión de unos minutos va a estar en el torrente sanguíneo. La alternativa otra vez son pues, los productos certificados, ¿no? Que la base siempre son plantas, ¿vale? Las plantas de interior son verdaderas fábricas de depuración del aire interior. Realmente yo aconsejo en cada estancia, en un comedor por ejemplo, tener de 3 a 4 plantas, pero también es muy importante tener plantas de interior en los dormitorios, porque al contrario de lo que se piensa, el volumen total de oxígeno que van a generar siempre va a ser superior, y más todavía cuando nos decantamos por la planta por excelencia de los dormitorios, siempre la recomiendo, que es la Sansevieria, que esta planta tiene la particularidad de generar oxígeno por la noche, al contrario que todo el resto, y por tanto pues, bueno, son muy aconsejables. La ionización y la humedad relativa de nuestros ambientes interiores también es muy interesante de tenerla en cuenta. Las plantas de interior la regulan, pero también el agua en movimiento, de fuentes y demás. Y otra vez un poco recomendaros esa ventilación, esa renovación del aire, como mínimo 20 o 30 minutos cada día, una ventilación cruzada, abro una ventana, abro la otra, el aire fluye, ventilar al final es gratis. Los canarios de la mina. Bien, antiguamente cuando no habían equipos electrónicos, claro, los mineros, pues el mejor socio que tenían era un canario que llevaban en su jaulita, lo bajaban a la mina, y cuando ese canario pues se empezaba a marear o veían que se ponía pachucho, los mineros, como principio de precaución por si había habido una fuga de gas glisú o otros agentes peligrosos, pues subían inmediatamente a la superficie. La pregunta que yo os hago es, ¿quiénes son los pájaros de la mina del siglo XXI? Bien, pues quizás sean estas personas las cuales padecen de sensibilidad química múltiple y quizás pues, nos estén avisando de que estamos haciendo un uso y un abuso demasiado elevado de diferentes agentes tóxicos. Lo huelo todo, a mucha distancia. Puedo leer lo que llevas en tu cuerpo, lo que has hecho, dónde has estado, quién te ha besado. Lo siento todo. Las ondas, tu wifi, el de cuando hablas con tu amiga y cuando no, todos nuestros maravillosos y completos smartphones, el gel, la cola, el pegamento, los suavizantes, detergentes, colonias, perfumes, ambientadores, cremas, champús, tu cigarro, la barbacoa del sábado, vuestro zumo, lo que ponemos en el agua, metales, cloro, bisfenoles, formaldehídos,ftalatos. A veces lo oigo todo. A veces la luz me atraviesa, entrando hasta el fondo de mi cerebro. Sé lo que tú ignoras todavía. Sé lo que es bueno para ti, para mí, para todos. Sé lo que te hace daño mientras tú permaneces dormido, acomodado en el engaño. A veces pienso que hablo un idioma secreto. Aminitajo, su caterellatri voluta perché un monacro l'MP, se pelutriba yo vitamose. A veces creo que soy invisible. Megasentidos, lenguas y conocimientos desconocidos, invisibilidad, definitivamente tengo superpoderes. Para este corto me tienen que no leer ningún interés en la letra de la mesa, os preguntáis quién
quién soy, cómo soy, pues a pesar de ser superhéroe tengo vergüenza. Esto es todo lo que os muestro. Mentizad de él.